Muy buenos días. ¿Cómo están? Costó llegar con la lluvia, pero bueno. Muy buenos días a todas y todos los que nos acompañan hoy día. Muchas gracias sobre todo por el esfuerzo en esta mañana lluviosa y las calles medias saturadas. Quiero partir saludando especialmente al señor Ministro de Hacienda, don Mario Marcel, al señor Pablo García, y vamos a saludar de antemano a Ignacio Briones, que viene la Vespa, no le funciona los días de lluvia. Quienes van a participar de un interesante conversatorio que tenemos hoy día. A todas nuestras autoridades presentes, a los miembros del directorio de Banco Santander, especialmente también a nuestros clientes y también a todos aquellos que nos acompañan desde las instituciones públicas, privadas, académicas y a los que nos están siguiendo por streaming con Diario La Tercera. Vivimos tiempos complejos y de transformación acelerada. La guerra comercial en curso y la incertidumbre que conlleva son una noticia algo compleja para la economía chilena. Una economía pequeña, abierta y profundamente integrada al comercio internacional. La buena noticia es que hoy enfrentamos este escenario con bastante mejor pie que el que teníamos algunos años antes. Se han ido resolviendo muchos de los desbalances que dejó la pandemia, como el elevado déficit en cuenta corriente y las presiones sobre el consumo. En 2023, la economía chilena creció un 2,6%, superando las expectativas que tenía el mercado. Es una señal positiva, pero entendemos que aún persisten desafíos. Hay sectores que están aún más rezagados y una inversión que, por cierto, necesita mayor dinamismo. Más allá del ciclo, es indispensable que avancemos hacia recuperar el crecimiento tendencial y asegurar que este crecimiento sea inclusivo y sostenible. Pero así como hay desafíos por enfrentar, también existen múltiples oportunidades. Es en este encuentro donde queremos justamente escuchar esas propuestas que esperamos impulsen el desarrollo de Chile y donde el rol de las empresas privadas debiera ser trascendental. En el caso de Banco Santander, estamos comprometidos con el progreso de las personas y de las empresas, un propósito que se evidencia en cada uno de los países donde el grupo está presente. Nuestro liderazgo local se potencia con una presencia global que nos permite avanzar hacia un modelo que hemos denominado hoy día One Santander, donde junto al resto de la geografía vamos moviendo el cerco de lo que hacemos en diversas aristas con propuestas concretas que contribuyen al desarrollo de los países. Es lo que hacemos en el área de estudios y políticas públicas de Banco Santander, donde aportamos a la coyuntura con nuestras proyecciones económicas, charlas de formación y posiciones frente a discusiones regulatorias de alta relevancia, muchas de ellas compartidas por diferentes países. El crecimiento económico de un país depende de varios factores claves: la inversión en capital, la innovación tecnológica y, sobre todo, la educación. Una población bien educada es capaz de adaptarse a las nuevas tecnologías y a métodos, lo que impulsa la innovación y el desarrollo económico. Desde Santander hemos querido contribuir a este desafío con propuestas concretas y es en este contexto en donde recientemente publicamos un estudio sobre cómo y cuáles debieran ser las habilidades del futuro. Sabemos que a nivel global el mercado laboral atraviesa una transformación profunda y a menudo algo incierta, donde el auge de la inteligencia artificial está reconfigurando nuestra forma de trabajar, aprender y relacionarnos. Esta revolución tecnológica abre enormes oportunidades, pero también plantea el desafío urgente de adaptarnos rápido al tiempo. La idea de que la educación se adquiere una sola vez ha quedado atrás. De hecho, muchos sienten que la formación que recibieron antes de ingresar al mundo laboral no los preparó del todo para este entorno cambiante. En este contexto, la capacitación permanente se vuelve un pilar para mantenerse vigente y crecer profesionalmente. Abordar estos desafíos requiere una responsabilidad compartida entre el sector público, las empresas, los propios individuos y la sociedad civil. Como ocurre en otras políticas públicas, la colaboración es clave para poder innovar y construir en una economía más competitiva. Por eso, en Santander hemos organizado este evento, porque en un año de elecciones creemos que es el momento de hablar de Chile, de sus desafíos y de sus prioridades económicas. Sentarse a conversar y delinear el país que queremos entre todos es algo que es fundamental. El progreso de Chile y su gente, el motivo de lo que hacemos todos los días en Santander,
se logra a medida en que generamos un diálogo constructivo. Los invito entonces a aprovechar este espacio, a reflexionar sobre los desafíos que vienen y a tomar decisiones, porque en un mundo que cambia con rapidez no podemos permitirnos esperar décadas para alcanzar consensos. Es el momento de lograrlos ahora y por eso queremos hablar de Chile. Los dejo por eso con ustedes al ministro de Hacienda, Mario Marcel, como orador principal de este evento. Y quiero adelantarme, ministro, antes que cierre su presentación. En Estados Unidos los presidentes salientes siempre le hacen una pregunta a ministros relevantes como usted. La pregunta es, y ojalá que la pueda abordar en algún momento de su presentación, ¿cuál sería el mensaje que le dejaría usted al ministro o ministra de Hacienda que vaya a asumir el próximo gobierno? Muchas gracias y lo invito a pasar adelante. Vamos a anotar esa pregunta. Bueno, muy bien, muy buenos días a todas y a todos. Muchas gracias a Santander por la invitación a participar en este encuentro, que ha sido convocado bajo la idea de hablar de Chile, que nos focalicemos en Chile, y por eso ahí en el título lo tomé y le puse solo de Chile, porque en estos días, ¿cierto?, sobre todo cuando hay campañas electorales de por medio, siempre está la tentación de hablar de muchas otras cosas, pero tratemos de focalizarnos en Chile. Y para eso vamos a partir. Ya, ahí. Un poco. Ya. Vamos a partir hablando del momento económico. Aquí tomé, ¿cierto?, esta frase que tiene el Mercurio siempre en su primera página, que cuando uno lo ve tiembla porque siempre viene algo terrible abajo. Juan Jaime, ¿dónde está? Pero vamos a hacer, para eso vamos a hacer primero un resumen de cosas así, bien sinóptico, ¿cierto?, de cómo estábamos a inicio del 2022, cómo estamos hoy día, cuál fue el peor momento entre medio para cada una de estas variables, qué es lo que se ha acumulado en este periodo y cuáles son las perspectivas para lo que resta de este periodo de gobierno. El crecimiento del PIB, aquí lo estamos calculando hacia el estilo americano, ¿cierto? Los americanos calculan variación trimestral anualizada, ¿cierto? Entonces, el primer trimestre del 2022 ya estábamos con cifras negativas, ese fue en realidad el peor momento, ahora estamos en una cifra equivalente en ese cálculo de 2,8%, y hemos mejorado en los puntos, los 2 y algo puntos porcentuales que ahí se señalan. En inflación estábamos ya acercándonos a los 2 dígitos, inflación de 2 dígitos. El peor momento fue 14,1, ¿cierto?, en agosto del 2022, nunca lo voy a olvidar. Y hoy día estamos en 4,9% con una perspectiva también de continuar bajando la inflación. El balance de cuenta corriente ya se iba encaminando al 10%, al cual llegó también en el tercer trimestre del 2022, en el acumulado anual. Hoy día estamos en 1,6, que además es más o menos la mitad, es menos de la mitad en realidad del promedio histórico del déficit en cuenta corriente. El balance fiscal, aquí está calculado como el año móvil terminado en ese trimestre, era el déficit acumulado del año móvil hasta el primer trimestre del 2022 era de 6,3%, hoy día es de 2,7% y probablemente en el segundo trimestre del año vamos a tener una baja bien importante respecto de esa cifra. La tasa de ocupación ha aumentado en este periodo, el punto más bajo fue de 34%, hoy día estamos en 36%. Ojo que esta es la tasa de ocupación asalariada, es decir, para el empleo formal. ¿Por qué? Porque el empleo informal durante todo este periodo se ha reducido y por esa razón la tasa de informalidad en la economía ha bajado desde 27 a 25,8, el peor momento fue de 28%, si uno se va un poco más atrás encuentra por ahí cifras del orden del 30%. El riesgo país se ha reducido en cerca de 20 puntos base desde entonces, pero por supuesto el pic ocurrió en el intertanto, durante toda la época
de los debates constitucionales, llegó hasta 177 puntos base. Y la tasa de interés también ha bajado algo, pero no mucho. Está la tasa para los bonos a 10 años, pero ahí también tenemos alguna perspectiva de que baje algo más durante lo que resta del año, particularmente por lo que puedan ser las decisiones de política monetaria en Chile. Entonces, repasando la trayectoria de estas cosas, hace ya 1 año y medio que la economía chilena está en una senda de crecimiento, que desde noviembre del 2024 ha sido particularmente estable. En este gráfico separamos el IMASEC desestacionalizado del componente estacional del IMASEC, ¿ya? Porque uno normalmente cuando ve las cifras que va dando el Banco Central, tiene la cifra que tiene los dos elementos, un elemento de estacionalidad y un elemento de no estacionalidad. Y como vemos ahí, el componente estacional puede ser muy variable, esa franja naranja, ¿cierto? A veces sube mucho, otras veces es negativa, pero cuando separamos ese componente estacional vemos que las cifras de crecimiento han sido bastante consistentes, especialmente desde fines del año pasado hasta ahora. Es decir, ya todas estas cifras ubicándose por encima del 2%, 2,2% en octubre del año pasado, 2,4% la última que tuvimos en abril. Si esta tendencia se mantiene, lo que uno podría esperar es que en el segundo trimestre de este año, cuando cerremos este trimestre, vamos a tener probablemente una cifra de crecimiento anual del orden del 3%. Por su parte, la inflación continúa convergiendo hacia la meta del Banco Central, tanto en el índice total como en el componente subyacente. Este es especialmente importante dado el peso que ha tenido el aumento de las tarifas eléctricas en el IPC. Entonces lo que vemos es que ya la inflación subyacente ya se empieza a ubicar bien establemente en torno al 3,5%. Probablemente lo va a seguir haciendo durante varios meses y después ya el próximo año ya terminará de converger hacia el 3%. Están dadas las condiciones para hacerlo. Ya ahora en junio va a desaparecer de la base o se va a incorporar a la base de comparación del IPC los primeros aumentos de tarifa eléctrica. Eso va a implicar ya una baja de las tasas de inflación anual. El déficit en cuenta corriente de balance de pagos está en menos de la mitad de su promedio histórico y las exportaciones están creciendo por sobre el producto. Este último dato es bien importante, porque los periodos de mayor crecimiento en la economía chilena fueron periodos en los cuales las exportaciones crecieron más que la actividad. Eso ocurrió durante casi 15 años, son los años que uno asocia, ¿cierto?, al mejor momento de la economía chilena. Desde entonces hasta hace poco, hasta el año pasado, eso se invirtió, pero ya en el 2024 volvimos a ver exportaciones creciendo más que el producto y eso mismo está ocurriendo durante los primeros meses de este año. Es un buen dato, que tiene que ver con la cuenta corriente, que explica en parte la cuenta corriente, pero como sabemos la cuenta corriente ¿cierto?, lo que hace es reflejar la diferencia entre ahorro e inversión, y lo que hemos tenido es que ha habido una recuperación muy importante del ahorro en Chile después de la caída que tuvo durante la pandemia y especialmente con los retiros de fondos de pensiones. Entonces hoy día en realidad lo que más nos hace falta para empujar el crecimiento no es más ahorro, hay mucho ahorro, se ha ido acumulando mucho ahorro, especialmente en las empresas, lo que necesitamos es más inversión, y vamos a hablar de eso, por supuesto, en esta presentación. En el ámbito externo tenemos términos de intercambio que son bastante favorables, el tipo de cambio se mantiene relativamente alto, lo que nos hace más competitivos, y el riesgo país ha regresado a los niveles prepandemia después de pasar, ¿cierto?, por unos picos importantes por factores globales, pero por supuesto también por factores locales. En el mercado del trabajo, como comentaba en un comienzo, la tasa de ocupación de empleo asalariado supera los niveles previos a la pandemia, se ve en el gráfico de la izquierda, ya desde inicios del 2023. Y la informalidad está en mínimos históricos, obviando el periodo de pandemia que cambió mucho, ¿cierto?, la oferta de trabajo, mientras que las remuneraciones reales ya llevan 2 años creciendo. Después del incumplimiento de la meta fiscal del 2024, que fuimos los primeros en reconocerla y expresar nuestra preocupación, se está recuperando la trayectoria de consolidación fiscal, eso se ve en el gráfico de la izquierda. Ahí vemos en los triangulitos cuál es
meta de balance cíclicamente ajustado para este año y para el siguiente, después de los ajustes asociados a las medidas de corrección que, de acuerdo a la Ley de Responsabilidad Fiscal, se comunicaron hace poco. Y seguimos teniendo niveles de deuda del gobierno central o general, en nuestro caso no hace mayor diferencia, que son los más bajos de todos los países que están en nuestro peldaño de clasificación de riesgo. No obstante, hay condiciones financieras restrictivas, la construcción mantiene rezagos importantes y la inversión aún está en proceso de recuperarse del retroceso que tuvo a fines del 2023, que, como vamos a ver más adelante, corresponde a una caída importante de la inversión en maquinaria y equipo. Y justamente esa inversión en maquinaria y equipo es la que hoy día se está recuperando de manera bien significativa. Hay legislación importante en trámite y otra que está aprobada y en proceso de implementación. Tenemos entre los proyectos económicos en trámite todos los que están ligados a los permisos sectoriales, ambientales, concesiones marítimas, monumentos nacionales. Además de eso tenemos varios otros proyectos que eran parte del pacto fiscal, el componente de procrecimiento del pacto fiscal, y otros que se han agregado como parte del mismo esfuerzo por reducir de manera permanente algunos componentes del gasto público o fortalecer la inversión. Tenemos algunos proyectos económicos por presentarse, entre ellos el Fast Track para proyectos orientados a la descarbonización, la reforma paramétrica del subsidio por incapacidad laboral, tema muy relevante, ¿cierto? Hoy día que discutimos tanto sobre el tema de las licencias médicas, esto está comprometido desde la ley de presupuesto, porque ya entonces advertimos de la magnitud de este problema y logramos acuerdos los parlamentarios para apoyar una iniciativa de este tipo. Está por presentarse también el proyecto de tributación de las pymes, recuperación de fondos de educación, en realidad, recuperación de los fondos soberanos del FES y del Fondo de Reserva de Pensiones, racionalización de subsidios fiscales, resolución bancaria, un tema que estaba pendiente en Chile hace muchos años, e incentivo a la industria del hidrógeno verde. Y tenemos leyes muy importantes en implementación, partiendo por la reforma previsional y el subsidio al crédito hipotecario que se aprobó hace muy poco y ya la próxima semana vamos a tener la licitación del primer paquete de subsidios entre la banca, donde esperamos que Santander tenga una destacada participación. Se mantienen, por supuesto, los riesgos derivados de la guerra comercial. La incertidumbre global es alta. Hay medidas que han comenzado a tener efectos negativos. Se empieza a notar ya en la evolución de los precios domésticos en Estados Unidos, la evolución del consumo, el sentimiento de los consumidores. Y se han ido reduciendo las proyecciones de crecimiento para Estados Unidos y para el mundo, aunque no así para Chile. Ahí tenemos en el cuadro de la derecha la más reciente, que son las proyecciones de crecimiento de la OCDE, que redujeron las tasas de la proyección de crecimiento para Estados Unidos, al igual que en el Fondo Monetario, en cerca de un punto porcentual para el 2025 y algo más que lo que estimó el Fondo Monetario para el 2026. Pero en el caso de Chile, la OECD en realidad hizo un pequeño ajuste al alza para las cifras del 2025 y algo más para el 2026, manteniendo un crecimiento de 2,4% para los 2 años. Eso lo vamos a conversar un poco más adelante, pero básicamente refleja el hecho de que Chile no está, ¿cierto?, dentro de lo que sería la parte más candente de los conflictos comerciales y que además tenemos a través gracias a nuestra red de acuerdos comerciales con muchos países en el mundo, tenemos oportunidades de diversificación que son significativas y que estamos buscando desarrollar. El segundo capítulo de esta presentación es superando el 2%, ¿cierto? Porque llevamos muchos meses, años hablando, ¿cierto?, del 2%, el 2% de crecimiento. Entonces, bueno, veamos dónde estamos realmente y qué es lo que tenemos que hacer para apartarnos definitivamente de esta cifra. Entonces, recapitulando sobre los datos que vimos antes, en los últimos 2 trimestres la economía chilena se ha expandido por encima del 2,5%,
y como mencionaba, a mediados del 2025 probablemente nos vamos a acercar más bien a 3. Para los próximos 2 años se prevé un crecimiento potencial en torno al 2,5, por encima de las estimaciones anteriores de crecimiento tendencial de 2% anual o menos, sea la estimación del Banco Central o la del Comité de Expertos que consulta el Ministerio de Hacienda, y también apartándose del promedio 2012 al 2022. Hay espacio para impulsar iniciativas que eleven el crecimiento a largo plazo al 3%, incluso más por algunos años, vamos a verlo a continuación, pero hay que evitar el voluntarismo. Aquí no se trata de hacer una competencia de quién da el número más alto de crecimiento, sino que es cierto tener conciencia de qué es lo que es posible, qué es lo que tenemos que hacer para llegar hasta allá. Y no basta con repetir muchas veces la palabra crecimiento, ¿ah? Hay que ponerle propuestas, ideas concretas sobre cómo eso se materializa. Y la verdad, y aquí creo que empiezo a tomar la pregunta de Fernando, se requiere consistencia, perseverancia, convocatoria a todos los sectores para contribuir al avance de la economía. Cuando tenemos gobiernos de 4 años, el tema de la capacidad para perseverar en el tiempo es muy central. Nosotros, por supuesto, nos tocó enfrentarnos a ese tipo de dilemas cuando empezó el gobierno. Y hay muchos proyectos de ley, por lo menos en el ámbito nuestro, en el ámbito económico, en lo cual seguimos construyendo sobre la base de iniciativas que había impulsado el gobierno anterior. En el caso del hidrógeno verde, ¿cierto?, se trabajó sobre la base de la estrategia de hidrógeno verde del gobierno anterior, la ley FinTech también venía del gobierno anterior, la implementación de toda la nueva ley de bancos, en fin, hay una lista bastante larga de cosas en las cuales la opción fue trabajar sobre lo que venía. Y de hecho hoy día en los mismos temas de permisología, ¿cierto?, se están tomando como indicaciones a proyectos que llevaban mucho tiempo y que no se habían movido, como era el caso de las concesiones marítimas, por ejemplo, un proyecto, si mal no recuerdo, del primer gobierno del presidente Piñera. Entonces, y también hay que tener claro que el crecimiento no va a ocurrir solo, ni para eso corresponde, ¿cierto?, a mitos de las izquierdas y de las derechas en Chile que la realidad ha probado básicamente equivocado. Hay que avanzar con reformas pro crecimiento hoy día, no hay que esperar las elecciones. Ayer hubo un debate, ¿cierto?, un seminario sobre permisología, ¿cierto? Lo que tenemos más inmediato es un proyecto que está a punto de aprobarse en el Congreso sobre los permisos sectoriales y tenemos 3 más que pueden perfectamente avanzar durante este periodo. Y es necesario focalizarse en la economía del futuro, no en la de los años 90 o de los años 80. El mundo y el país ha cambiado mucho. Hoy día no somos lo que éramos en esa época. Por lo tanto, hay que pensar la economía del futuro en ese ámbito. Como decía, las proyecciones de crecimiento se han ido alineando sobre 2%, a pesar de este entorno global más adverso. Ahí tenemos proyecciones del Fondo Monetario, promedios de Bloomberg, el promedio del IPOM de marzo, la OCDE. Entonces, esto ya nos indica una inflexión en términos de la trayectoria de crecimiento respecto a lo que estábamos acostumbrados a ver. Ahora, hablamos mucho sobre crecimiento, normalmente citamos las cifras de crecimiento del PIB, pero problematizamos poco sobre las variables a observar y contra qué nos tenemos que comparar. En la discusión pública, es cierto, hay que tener claro que las cifras de PIB total están muy influidas por factores exógenos de carácter demográfico y del entorno global. De hecho, si miramos el periodo 90-2005 y consideramos el impacto del bono demográfico que tuvimos en aquella oportunidad y del auge de la globalización, ese fue el periodo de peak de la globalización, crecimiento del comercio mundial sobre 5% por año, eso, si lo trasladamos a cuánto aportó eso al crecimiento de Chile, aportó en torno a 1,5 puntos de crecimiento durante ese periodo. Esos factores, desgraciadamente, hoy día ya no están. Hoy día ya se terminó el bono demográfico, ya estamos entrando, ¿cierto?, en una etapa en la cual la población en edad de trabajar está disminuyendo y, por supuesto, para qué decir el tema de la globalización, pero no solamente un fenómeno de hoy,
con la administración del presidente Trump, las exportaciones a nivel global llevan varios años sin crecer, y lo vamos a ver dentro de un momento. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer para poder aquilatar qué es lo que podemos crecer, dónde están nuestros espacios, cómo evaluamos dónde estamos? Es una alternativa es medir PIB per cápita, que es lo que normalmente se usa para acercarse más a un concepto de bienestar, o podemos medir PIB por población en edad de trabajar, que nos acerca un poco más, ¿cierto?, a la base, productiva. Y en ese caso, aquí se me desapareció la pantalla de ahí, así que vamos a movernos ya. De acuerdo a eso, Chile actualmente, en términos de crecimiento por persona, ya sea en relación a la población total o la población de 25 a 64 años, está actualmente creciendo en el orden del 1,2%. Eso es mayor que lo que tuvimos entre el 2013 y el 2022, y es bastante más alto, pero considerablemente más bajo que lo que tuvimos justamente en aquellos años de auge entre el 92 y el 2013. Si hacemos una comparación a nivel internacional respecto de países que están en nuestro nivel de desarrollo en la actualidad, que lo vemos en esa nube de puntos, vemos que Chile, para ese nivel de ingreso per cápita a paridad de poder de compra, hay países que crecen parecido y países que crecen más que Chile. Los países que más crecen en esta comparación, y aquí estamos tomando proyecciones de crecimiento a 5 años, los países que más crecen son países de ingreso per cápita considerablemente menor que el nuestro, ¿ya? Y eso hay toda una literatura económica, ¿cierto?, porque los países, a medida que se desarrollan, tienden a reducir su potencial de crecimiento. La manera más mecánica de verlo es decir, con el mismo nivel de ahorro, con el mismo nivel de ahorro, a medida que una economía crece y aumenta su stock de capital, tiene que dedicar una proporción creciente de sus ahorros a reponer el capital que se deprecia en el camino. Es la manera más mecánica de hacerlo, pero por supuesto hay teorías mucho más sofisticadas al respecto. Pero aquí lo importante es que si uno toma esos países que están en nuestro nivel de ingreso per cápita y crecen más que nosotros, el promedio de crecimiento de esos países es del 3,1%. Es decir, tenemos una diferencia de algo más de medio punto porcentual respecto de dónde nos estamos ubicando hoy día. Otra alternativa es irnos a ver los países que cruzaron el ingreso per cápita que hoy día tenemos nosotros en Chile y que hoy día son desarrollados. Esto en el librito, en el informe de Puente, hay un cuadro sobre esto, pero ese cuadro está puesto sobre PIB total. Aquí lo estamos haciendo como crecimiento en relación a la población en edad de trabajar. Y ahí lo que vemos es que en relación al 1,2% que tiene actualmente Chile, cifra que todavía puede ajustarse un poco en función del censo, vemos ahí el histograma, ¿cierto?, la frecuencia de países en términos de crecimiento del PIB por persona en edad de trabajar. Y vemos que el punto más alto o la mayor concentración de países está en torno más o menos al 2%. 2% de crecimiento del ingreso por población en edad de trabajar, no de crecimiento del PIB total. Y ahí están puestos los países, bueno, la letra está un poquito chica, pero están, qué sé yo, Gran Bretaña, España, Suecia, Austria, etc. Y nuevamente vemos entonces una diferencia con lo que tenemos hoy día en Chile, que es de entre medio punto y un punto porcentual respecto de donde estamos hoy día en Chile. Entonces, en base a estos datos, lo que uno puede concluir es que para el actual nivel de desarrollo de Chile y para el contexto en que hoy día nos movemos, tenemos una diferencia de algo más de medio punto porcentual respecto de dónde deberíamos estar. Y por lo tanto, nuestra primera tarea es consolidar este crecimiento que ya se ubica sobre el 2%, pero irnos moviendo hacia el 3% y eventualmente superarlo. Eso significa alinearnos con dónde deberíamos estar, porque
llegamos ahí, por supuesto será una discusión más larga no solo en extensión de discusión, sino que también en perspectiva temporal, pero esto nos da como órdenes de magnitud que nos ayudan a pensar un poco mejor los desafíos de crecimiento para Chile. Ahora, para movernos en esa dirección, lo fundamental, sin duda, es la inversión. Y ojo que cuando menciono inversión, lo hago pensando no solo como stock de capital, ¿cierto? Porque cuando los economistas hacen sus descomposiciones de solo, descomposiciones del crecimiento, siempre le da la productividad más importante que el stock de capital. Pero lo que ocurre es que la inversión es a la vez el vehículo a través del cual se produce el cambio tecnológico, es el vehículo a través del cual se innova y se desarrollan nuevas industrias. Entonces, cuando miramos, ¿cierto?, nuestros proyectos de inversión, nuestras perspectivas para adelante, tenemos que pensar en la inversión en ese sentido, que también contribuye a transformar la economía y también incide, ¿cierto?, y por lo tanto lleva en su interior en la semilla de la productividad. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado en términos de inversión en Chile? Bueno, en Chile tuvimos un crecimiento muy rápido de la inversión entre los años 90, comienzos de los 2000, pero ya desde el 2012 en adelante tuvimos una tendencia al estancamiento de la inversión como porcentaje del producto, ¿ya? Y esta ha sido una tendencia bastante marcada, que ha sido más marcada para Chile que para economías emergentes. O sea, Chile aceleró más hizo crecer más la inversión en relación al producto desde los años 90 a mediados de los 2000, y de ahí en adelante creció menos que las economías emergentes en ese mismo periodo. Ahora, aún así, el tema de la inversión es hoy día un desafío global. Yo acabo de estar en la reunión de ministros de finanzas de la OCDE, el informe sobre la economía mundial de la OCDE, el capítulo especial que trae es sobre inversión, y lo que muestra es que hemos tenido una desaceleración importante de la inversión, por lo menos durante los últimos 10 años. Aún así, el stock de capital, que lo mide la OCDE, en términos de crecimiento de ese stock de capital, Chile está entre los países que tuvo un mayor crecimiento desde los años 90. Pero por supuesto se captura esa primera etapa de crecimiento acelerado de la inversión que hoy día, ¿cierto?, ha tendido a ir, desgraciadamente, a ir quedando atrás. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer entonces para que crezca la inversión? En primer lugar, por supuesto, reducir la incertidumbre. La incertidumbre sobre política económica en Chile se ha reducido de manera significativa. Llegamos a puntos muy altos entre el 2021 y el 2022, y eso posteriormente ha tenido una baja importante. Eso en parte ha ayudado a que la cartera de proyectos de inversión con aprobación, con compromiso empresarial, que es lo que mide la Corporación de Bienes de Capital, ha tenido un crecimiento muy significativo. Lo que tenemos hoy día para el cuatrienio 2025-2029 es la más alta en bastante tiempo, en más de una década, como se puede ver en este gráfico. Esto, además, hay que considerar que todavía no incorpora una serie de anuncios importantes de proyectos de inversión que hemos tenido recientemente. Si uno suma solamente Total, Freeport-McMoRan en minería, en el Abra, BHP, el programa de inversiones que anunció, más de 10.000 millones de dólares, Amazon Web Services, 4.500 millones de dólares en data center. Todos esos son anuncios que no están incluidos en el catastro de la Corporación de Bienes de Capital, pero todo eso suma prácticamente 40.000 millones de dólares solo para 4 empresas. Entonces, hoy día, ayer, según viene el diario, la presidenta de la SOFOFA hablaba de un shock de inversión. Yo diría que lo que necesitamos para shock de inversión no nos faltan proyectos. O sea, esto demuestra que tenemos un número de proyectos importantes de inversión en gestación. Lo que tenemos que asegurar es que se materialice. Ese es nuestro desafío.
Ahora, si uno ve lo que es la trayectoria de la inversión en Chile, este gráfico es bien interesante porque separa la inversión minera de la inversión no minera y no de vivienda, y lo que uno ve es que los grandes ciclos de inversión en Chile están básicamente marcados por la minería, ¿ya? Eso se ve, ¿cierto?, ahí por ahí por el 2011, 2012, es cierto. Después se ve cómo la minería contribuyó a la baja en términos del comportamiento de la inversión en los años siguientes, y ahora volvemos a ver, ¿cierto?, un aumento importante de la inversión minera que debería intensificarse en los próximos años en la medida que se materialicen estos proyectos que mide la Corporación de Bienes de Capital. El sector vivienda es relativamente más pequeño, no fluctúa tanto, y el resto de la inversión no minera ha crecido desde el 2012 al 2023 más o menos al 2% anual, o sea, parecido a lo que en ese mismo periodo creció la actividad económica, ¿eh? Entonces, por supuesto que tenemos que es importante lo que ocurre con la inversión minera, y en esto lo que uno ve es que pese a toda la volatilidad que ha tenido el precio del cobre recientemente, en términos de los precios de largo plazo, los futuros de precio del cobre se mantienen bastante estables, ¿no? Es decir, hay factores estructurales en la economía mundial que van a mantener alta la demanda por cobre. Chile es el país que actualmente tiene más proyectos a desarrollar en cobre en relación a otros productores, así que tenemos una primera opción para poder aprovechar este ciclo. Y para eso, por supuesto, eso involucra, por supuesto, un aumento importante de la inversión. Sin embargo, también estamos teniendo un auge importante de la inversión en energía, ¿ah? Ahí vemos cómo ha ido evolucionando el catastro mismo de la Corporación de Bienes de Capital para el cuatrienio 2024-2028. Vemos cómo tanto para el 2025-2026 hay aumentos importantes en cada medición que ha ido haciendo la Corporación de Bienes de Capital. El que eso vaya bajando para adelante es más o menos natural porque siempre la corporación capta más proyectos que son más inmediatos que aquellos que son de más largo plazo, los cuales después va incrementando. En el caso de la construcción, vemos que el peor momento de la construcción se alcanzó por ahí por noviembre del 2024. Desde entonces hay una leve recuperación, pero por supuesto queda todavía mucho por mejorar, y por lo demás, ¿cierto? En construcción está no solamente la construcción de viviendas, sino que todas las obras civiles que están ligadas a inversiones en otros sectores productivos, incluyendo la misma minería. Un tema importante, lo mencionaba al comienzo, es la evolución de la inversión en maquinaria y equipos. Y aquí lo que vemos es que la caída importante de la inversión que tuvimos en maquinaria y equipos fue en el 2023, cayó desde el segundo hasta el último trimestre del año. Desde entonces se ha ido recuperando, y lo más probable es que en el segundo trimestre de este año ya recuperemos los niveles previos a esa caída, y esperamos, ¿cierto?, que vamos a seguir creciendo ahí en adelante. Pues tuvimos ahí un bache importante ligado a una serie de factores, también, entre los cuales también se incluye el tipo de cambio. Y la inversión pública, seguimos en el esfuerzo de acelerar la ejecución de la inversión pública. El año pasado ya tuvimos un adelantamiento de mucha inversión. Este año también lo estamos teniendo, además de eso para la inversión pública directa, además de la inversión pública indirecta a través del sistema de concesiones, que todavía tiene 8.000 millones de dólares en proyectos por adjudicarse en lo que resta del actual gobierno. Ahí hay referencia a algunos de los proyectos. Dicho todo eso, entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer para impulsar la inversión? ¿Qué es lo que requerimos como políticas públicas? Entonces, aquí hay un esfuerzo por desagregar ciertos factores que inciden sobre la inversión, factores institucionales y regulatorios, económicos, logística, integración externa, apertura, factores sectoriales, estructurales, ¿cierto? Y ahí hay una serie de elementos que a su vez forman parte de estos distintos componentes o factores que inciden sobre la inversión. Lo que hemos discutido, ¿cierto?, de manera muy intensa durante los últimos años es el tema de la llamada permisología.
Discutimos mucho, pero hacíamos poco hasta que finalmente, ¿cierto?, se decidió tomar la iniciativa y legislar sobre la materia. Eso dio origen al proyecto de ley marco de permisos sectoriales, que está, como decía, está a punto de aprobarse. Está el proyecto sobre concesiones marítimas y frontera costa, patrimonio cultural y permisos ambientales. Lo que, por supuesto, quisiéramos es que pudiéramos avanzar con todos estos proyectos en lo que resta del gobierno. Luego del proyecto marco de permisos sectoriales, probablemente lo que está más cerca de aprobarse es el de patrimonio cultural. Para los que, ¿cierto?, les ha tocado muchas veces encontrarse con los hallazgos arqueológicos, saben que, ¿cierto?, las demoras que genera ese tipo de situaciones son enormes. Y en términos de casos, número de casos, o sea, permisos en tramitación, patrimonio cultural es lejos el más grande. O sea, en la distribución del tema de permiso, los que más se demoran por encima de los plazos que están establecidos son los de concesiones marítimas, pero no son tan frecuentes. Los más frecuentes son los de hallazgo arqueológico. Entonces, está en el Senado, en segundo trámite constitucional, el proyecto sobre esa materia. Esperamos que sea el siguiente que pueda ser aprobado y pueda empezar a implementarse. Recordemos cuál es el objetivo de todo esto, porque siempre, ¿cierto?, a veces nos vamos muy rápidamente a las herramientas y se nos olvida qué es lo que queremos lograr. Queremos reducir en 1/3 los tiempos de tramitación de proyectos de inversión. Ese es el objetivo. Y eso forma parte de esta agenda del pacto fiscal, que ya lleva 2/3 de avance. Y recordemos que esto, ¿cierto?, se presentó a comienzos del 2024. Durante el 2024 se acordó con el Congreso acelerar la tramitación de estos proyectos. No logramos la meta de todo lo que hubiéramos querido aprobar entonces, pero a esta altura ya llevamos 2/3 de esos proyectos aprobados y hay varios que están bastante cerca de completar su tramitación. Ahora, por otro lado, ¿cierto?, hablando de promover la inversión, por supuesto que el tema también no es solo el cómo, sino que dónde. ¿Dónde están las oportunidades de inversión? ¿Dónde están aquellas inversiones que tienen un potencial multiplicador o un potencial de cambio estructural más grande para Chile? Entonces, hace ya, digamos, como parte del pacto fiscal se desarrolló este cuadro, donde identificamos 6 sectores con mayor potencial de crecimiento y a los cuales se podía asociar metas para este periodo. Hace unos días publiqué una columna a propósito de la referencia que hizo el presidente en la cuenta pública del año pasado a metas económicas para este periodo. En este caso estamos hablando ya de metas para desarrollo en sectores concretos productivos. Esto es algo que no es muy común en Chile. No es muy común que los gobiernos se casen con metas concretas. Siempre los políticos, ¿cierto?, dicen, pucha, mejor no me arriesgo, después me lo van a cobrar. Pero la idea justamente de fijar metas es esa. Es jugársela por algo y rendir cuentas por esas metas. Y acá, ¿cierto?, tenemos para minería, ¿cierto?, la expectativa de poder aumentar la producción minera de cobre en cerca de 1 millón de toneladas entre el 2022 y el 2030. Hemos ido avanzando porque ya empezamos a recuperarnos de la caída que tuvo la producción de cobre durante varios años. Durante 5 o 7 años la producción física de cobre estuvo cayendo, desde hace ya 2 años que está creciendo. En el caso del litio hablamos de 3 a 4 nuevos proyectos en desarrollo. La verdad es que probablemente vamos a terminar con más porque ¿cierto?, además del acuerdo Codelco-SQM, ¿cierto?, ya se identificaron las asociaciones de ENAMI y Codelco para desarrollar proyectos de litio en 5 salares y vamos a tener en los próximos días la adjudicación de ceoles a proyectos 100% privados, por lo menos en 3 salares, que son aquellos en los cuales se da una negociación más directa, pero tenemos mucho más en el pipeline
de litio. Me parece que una vez que tengamos ya estas adjudicaciones más inmediatas, vamos a poder calcular que Chile va a poder más que duplicar su producción de litio de aquí al año 2030. Energías renovables, llegar a 2/3 de la matriz de generación eléctrica en base a energías renovables. Ya la verdad es que prácticamente estamos en esa cifra, pero depende un poco de la hidrología, así que ya estamos prácticamente ahí. En hidrógeno verde hablamos de 10 a 12 proyectos en desarrollo, hay 73 proyectos en estudio en Chile, hay 8 proyectos operativos en el territorio nacional, ya se han ingresado varios proyectos a la evaluación de impacto ambiental, incluyendo el de Total, proyecto de hidrógeno verde y amoníaco en Magallanes por $16.000 millones. Economía digital, esperábamos triplicar el crecimiento de la economía en su conjunto, eso se ha más que superado y en estos momentos tenemos alrededor de 25 proyectos de data center en preparación, además de los 23 que ya están en plena operación. Además vamos a tener, ¿cierto? Hace pocos días ya se firmó el convenio con Google para el cable submarino con Asia-Pacífico. Eso va a transformar a Chile en un centro de servicios digitales para Sudamérica y para lo cual hay algunas otras cosas más que va a ser importante, así que la podemos conversar después. Y en turismo nos fijamos la meta de aumentar en más de 1 millón por año el número de turistas extranjeros que ingresan al país. Ya vamos en 650.000 turistas de incremento en la temporada que recién pasó. Ahora, parte importante de lo que se está tratando de hacer en estos sectores es que el Estado sea un catalizador de nuevos negocios, ¿ya? Hay visiones alternativas, ¿cierto?, sobre lo que debe hacer el Estado para promover la inversión, el crecimiento. Para algunos, lo que tiene que hacer el Estado es quitarse del camino, ¿ya? Apartarse y dejar que las cosas fluyan solas. Sin embargo, hay múltiples ejemplos en nuestra historia económica reciente que demuestran que eso no es suficiente, que muchas veces se requiere que el Estado aporte elementos que reducen el riesgo de las inversiones o que elevan su potencial de desarrollo. Un ejemplo bien concreto es el de las centrales eólicas que están en la zona de Taltal. Ahí hace poquitos días se inauguró ya la planta Horizonte de Colbún con 140 aerogeneradores. Hay más de 100 aerogeneradores más de 2 compañías adicionales. Cuando todo eso esté operativo va a producir más del 10% de toda la energía que necesita el país. Y esos proyectos fueron posibles porque la Comisión Nacional de Energía durante 10 años estuvo midiendo los vientos en esa zona. Y por lo tanto, al momento de resolver sobre inversión, las compañías tenían más seguridad sobre lo que podía ser el rendimiento de sus proyectos. Se combinó ahí, ¿cierto?, ese trabajo de la Comisión Nacional de Energía con el Ministerio de Bienes Nacionales que facilitó los terrenos para estas inversiones. Y así como eso hay muchas otras cosas en el tema del litio. ¿Por qué ¿cierto? No resultó la licitación del gobierno anterior y por qué ahora estamos avanzando? Porque el tema de las consultas indígenas, el tema de los pasos necesarios para poder materializar una inversión, hay que hacerlo. Y para eso el Estado debe involucrarse, debe ser capaz de ayudar al avance de esos proyectos. En el caso de hidrógeno verde, en hidrógeno verde estamos haciendo, ya están autorizadas las inversiones en los puertos de la zona del Estrecho Magallanes para que, por un lado, puedan recibir los equipos para la instalación de aerogeneradores y las plantas, y luego, ¿cierto?, sirvan para exportar hidrógeno verde en sus distintas formas. Entonces, eso es algo que tenemos que verlo en la práctica. No lo aproximemos desde la ideología, el rol del Estado versus los privados. Veamos cómo en la práctica ambos pueden colaborar. También lo estamos haciendo, tratando de hacer eso en el caso de la construcción de la vivienda. Se aprobó el subsidio al dividendo, la extensión de FOGAES. Esto debería ayudar a bajar la tasa de interés de los créditos hipotecarios, acercarnos a una baja de 100 puntos base,
recién comentábamos, eso significa una tasa del orden del 3,8, o sea, UF más 3,8, ya es una buena tasa para crédito hipotecario, y eso lo vamos a lograr en función de una legislación que aprobamos a partir de una iniciativa y de propuestas que nos hizo el sector privado, la Asociación de Bancos y la Cámara Chilena de la Construcción. Entonces, esto lo que nos dice es que si queremos acelerar la inversión, tenemos que ser capaces de colaborar y también hacer cambios a nivel más estructural, como es el caso de la profundidad de nuestro mercado de capitales. La reforma previsional va a significar recuperar lo que se perdió de profundidad de mercado de capitales como producto de los retiros de fondos de pensiones y seguir de ahí para adelante. Y eso va a ocurrir porque, ¿cierto?, vamos a tener la cotización de los empleadores, que va a ir a cuentas individuales, va a ir al Seguro Social, ambos van a invertir sus excedentes en el mercado de capitales. Tratamos de hacer algo parecido con el sistema tributario, no nos fue bien por el lado político. Propusimos una reforma del impuesto a la renta corporativa que redujera la tasa general del impuesto a la renta de 27 a 24%, coincidente con justamente con la propuesta del Grupo Puente, y se propuso compensarlo con una tasa a la primera distribución de dividendos y la implementación de un sistema dual, que es el sistema de impuesto a la renta que domina lejos en el mundo. Sin embargo, se nos dijo que no había disposición a incluir una compensación por la menor recaudación que generaba la reducción de la tasa de primera categoría. Y bueno, eso significó congelar este proyecto, pese a que teníamos apoyo del propio mundo empresarial, o sea, de los que pagan los impuestos. Pero a veces la política pesa más, pero la política también puede cambiar. Y en este caso, creo que una manera de ilustrarlo es mostrar que esta propuesta reduciera tasa máxima las rentas de capital de 44,5% a 38%. Y lo hacía sin sacrificar equilibrios fiscales, y lo hacía sin sacrificar equidad distributiva, algo que no es muy fácil de lograr cuando se reforma el impuesto a la renta. Así que bueno, ahí está disponible para el que lo quiera tomar y reactivar. Ahora, ¿cuánto de estas cosas que hemos discutido, permisología, desarrollo de nuevas industrias, reducción del impuesto de primera categoría, cuánto de eso nos puede ayudar a elevar el crecimiento tendencial sobre 3%? Aquí hay un resumen de los cálculos que hizo la comisión que encabezó Manuel Marfán, donde se calcula una reducción de 2 puntos del impuesto a la renta, la reducción de plazo de los permisos, el efecto de energías limpias, el mayor desarrollo del litio, y llegaron, ¿cierto?, a un aporte del orden de 3/4 de punto del crecimiento tendencial, 0,75% durante los próximos 10 años. Es decir, en este conjunto de iniciativas está lo necesario para acercarse y superar ese 3%. No tenemos que inventar la rueda, pero por supuesto todo esto requiere esfuerzo, todo esto requiere consistencia y requiere la participación de muchos actores. Y esto nos muestra, y esto tiene que ver con una pregunta que hacía la presidenta de la CPC hace unos días atrás a propósito de la cuenta pública, porque ella decía, el gobierno no tiene una estrategia de crecimiento. Y yo lo que diría es que hay cosas que son estables, que siguen estando ahí, siguen estando presentes. La importancia de la estabilidad macroeconómica, la responsabilidad fiscal, la apertura comercial y financiera al mundo, especialmente importante hoy día, mercados competitivos, mercado de capitales profundos, respeto al medio ambiente. Y lo que va surgiendo a partir de este conjunto de iniciativas es la necesidad de ser más activo en identificar ventajas comparativas emergentes para el país, identificar de qué modo el sector público y el sector privado pueden colaborar para aprovechar esas ventajas comparativas, para movernos más rápido que nuestros competidores, inclusión y fortalecimiento de los derechos laborales y protección social para reducir la incertidumbre y la inseguridad. Porque la incertidumbre, es cierto, no existe solo para los empresarios. La incertidumbre existe para los trabajadores, existe para las familias de todo el país, y por lo tanto, ¿cierto?, lo que requiere nuestra economía es reducir la incertidumbre en todos esos ámbitos, para todos esos actores. Si no, el crecimiento o no es sostenible,
o no es inclusivo y por lo tanto no es sostenido en el tiempo. Entonces, para resumir, ¿cierto? En el curso de este gobierno la economía ha recuperado sus equilibrios básicos, ha retomado una senda de crecimiento, el PIB per cápita se va a expandir en este periodo más que en los 8 años precedentes, a pesar del ajuste macroeconómico y fiscal de 2022-2023. Diversas estimaciones apuntan a que nos estamos ubicando en torno a un 2,5% de crecimiento, sin provocar tensiones, desequilibrios, presiones inflacionarias. Esto es superior, ¿cierto?, a este rango de 1,8 a 2% que hemos venido discutiendo hasta ahora, y sugiere que la economía chilena está empezando a recuperar su potencial. La comparación con países con desarrollo similar al de Chile, así como con economías avanzadas cuando estaban en nuestro nivel de ingreso per cápita, muestran que tenemos más de medio punto para elevar nuestro potencial de crecimiento, simplemente para alinearnos con ese estándar. Para esto es importante la inversión, como vehículo de transformación de la economía. El gobierno está colaborando con este esfuerzo, acometiendo por primera vez una racionalización de permisos, identificando sectores con ventaja comparativa emergente, desarrollando políticas para acelerar el avance de esas industrias. Las estimaciones de la Comisión Marfan muestran que eso es capaz de movernos hacia y sobre el 3%. Pero la consolidación y profundización de estas tendencias va a depender de la consistencia, persistencia de las políticas, de la capacidad para llenar vacíos como el que se produjo con el rechazo de la reforma del impuesto a la renta pro crecimiento. También, es cierto, no vamos a surgir de la mera voluntad de las autoridades, sino de la capacidad para escuchar, aunar voluntades, trabajar con el sector privado, poniendo los intereses generales del país por sobre los particulares. Y dicho todo eso, simplemente cierro con algo que muchas veces estuvo en nuestras discusiones anteriores y que hoy día ya no está. Así como hay temporadas en las series de Netflix o otras plataformas, ¿cierto? Cosas que no estuvieron estas temporadas, en esta última temporada. La recesión, ya no hablamos de recesión, ya no hubo. Quiebra la ISAPRE, el dólar a Luca, el quinto retiro, la Convención Constitucional, el sexto retiro, el séptimo retiro, el autopréstamo, la estanflación, el gasto público desatado, la conflictividad social, la inflación en 2 dígitos, fuga de capitales, el Consejo Constitucional, la idea de la nacionalización del litio. Todo eso ya quedó en temporadas anteriores, no es parte de nuestra discusión hoy día y es bueno que estemos aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro, por sus palabras y por habernos acompañado hoy día en este seminario organizado por Santander. A continuación tenemos un conversatorio con 2 destacados economistas, colegas, amigos, Pablo García, ex consejero y vicepresidente del Banco Central y miembro del equipo económico de la candidatura de Carolina Toá, e Ignacio Briones, ex ministro de Hacienda e integrante del equipo económico de la candidatura de Evelyn Matei. Ambos, además de su pasión por las políticas públicas, los junta que son académicos de la Universidad Adolfo Ibáñez, y este panel va a estar moderado por la periodista Mariana Marusic del diario La Tercera. Así que Mariana, Ignacio y Pablo, los invito aquí adelante. Bueno, muchas gracias por estar acá, por organizar este encuentro también a Santander, que está siendo transmitido hoy día en latercera.com, también está en la portada de Pulso. Y este es un tema muy importante porque, bueno, ya llevamos una década sin crecer lo suficiente para lograr acortar la brecha con países desarrollados. El ministro de Hacienda recién decía que es posible tener un crecimiento tendencial en Chile del 3%. Ayer las candidatas presidenciales Evelyn Matei y Carolina Toá hablaban de crecer a un 4% incluso. Y en ese contexto, Pablo, ¿cuáles crees tú que son los elementos estructurales que están detrás de este estancamiento que hemos visto en la última década?
una cosa es el futuro y lo que uno espera que podemos hacer y otra cosa es por qué llegamos donde estamos, ¿cierto? Creo que son dos preguntas no necesariamente iguales y mi impresión es que hay mucha más diferencia respecto al diagnóstico de por qué llegamos acá que de lo que hay que hacer para volver a crecer más. Eso es una buena cosa, que como que nos una más la visión del futuro que las interpretaciones sobre el pasado. Mi interpretación de por qué empezamos a crecer tan poco es porque, en cierta forma, fuimos capaces como país de gestionar bien las bonanzas que nos tocó por el cobre y la transición a la democracia, pero ese impulso de buena gestión en un minuto se quedó un poquito corto por tratar de eficientar más la economía. Y si uno ve y trata de hacer la reflexión de cuáles han sido las principales reformas pro crecimiento que hemos tenido en Chile, como que por ahí por el 2010, 2011, 2012, siempre hay una duda de cuándo es la fecha, ¿cierto? Como que se acabaron. Y nos movimos a un modo más bien de ampliar beneficios, políticas sociales que eran necesarias, más redistribución, y ahí la lista de cosas son bien altas, ¿no es cierto? Y creo que ahora nos damos cuenta que hay que volver a pensar en cómo hacer que la economía sea más eficiente. Ahora, creo que la cifra esta que se ha dado de 3,5%, 4%, 3% es razonable desde un punto de vista de simplemente compararnos con cómo le fue a países, cómo países que les fue muy bien, cómo les estaba yendo cuando tenían un nivel de desarrollo parecido al de Chile. Y eso efectivamente es una cifra en torno a 3,5. Entonces uno puede hacer la inducción al revés. Si queremos ser un país que nos vaya bien, debiésemos poder estar creciendo en torno al 3,5 y 4. Hay algunas ventajas que tenemos nosotros para pensar en esa pregunta, y que es que somos un país chico, somos un país un poco diversificado, y eso hace que identificar las ventajas comparativas sea bastante fácil, ¿no es cierto? Y por lo tanto sabemos dónde están los sectores que pueden empujar esta ola de crecimiento para adelante. Ahí están las energías renovables, está la virtud de que tenemos un mercado de capitales relativamente amplio, pero que requiere ciertas cosas que hay que ir mejorando. Por ejemplo, lograr que las empresas medianas crezcan más. Tenemos una especie de cariño por las pymes, ¿cierto?, en nuestro país, pero hay que tratar de que las pequeñas empresas crezcan y que las medianas también sigan creciendo. Ahí hay un foco de crecimiento bien evidente en muchas partes. Tenemos que aumentar la liquidez en nuestro mercado de capitales, tenemos que mejorar el acceso, tenemos que promover ahorro, y en general tenemos que también lograr hacer que el Estado, como se ha mencionado muchas veces, sea un poquito socio de todo esto y no sea solamente un espectador, o peor aún, una traba. Hay un ejemplo que se ha dado muchas veces, que es si todas las carreteras concesionadas que nosotros tenemos en Chile hubiésemos dejado que las empresas fueran las que tuvieran que lidiar con el proceso de expropiaciones, diseño, todavía estaríamos con las mismas calles llenas de hoyos que teníamos hace 30 años. Entonces ahí creo que el rol del Estado es bien importante, y pensar en un 3,5 o 4 es factible. Yo creo que es factible producto de estas cosas que acabo de señalar. Ignacio, Pablo mencionaba recién el rol que podría tener el Estado y el sector privado también para impulsar el crecimiento y crecer a tasas de 3 o 4%. A tu juicio, ¿qué rol debería tener justamente el Estado y el sector privado para crecer ese tipo de tasas? Bueno, primero agradecer la invitación a Santander, perdón por llegar tarde, pero toco un taco muy... La lluvia. Sí, pero el problema no es venir en moto, es venir en auto. Bueno, a ver, quiero juntar tu pregunta con lo que decía Pablo, lo que decía el ministro, porque yo creo que es tremendamente relevante para poder mirar con ambición al crecimiento futuro, saber de dónde venimos y reconocer dónde estamos. Chile lleva una mediocridad estructural de crecimiento de más de 10 años. O sea, hay un problema estructural de crecimiento y solemos atribuirlo a un gobierno u otro, la refriega política lo lleva para allá. Yo creo que si uno quiere tomarse en serio el crecimiento de verdad y no simplemente hablar de que hay que crecer, y lo típico que siempre se dice, pero pasar a la acción, el punto de partida es reconocer eso, tenemos un problema país, ¿ya? Y para resolverlo tenemos que enfrentarlo con visión de Estado. Y en esa visión de Estado, obviamente el Estado, que es tu pregunta, juega un rol clave porque básicamente el decidor de las políticas públicas que generan los incentivos para crecer. El crecimiento nunca va a caer de la buena voluntad o de Marte. Responde a los incentivos que enfrentan los agentes para invertir más, para emprender más, para innovar más, para competir más. Y eso pasa por la política pública. Entonces el Estado tiene un rol fundamental en poner primero el marco. ¿Nos interesa crecer? Sí, con todo. Este es un buen momento
en que la palabra crecimiento afortunadamente está de vuelta en Chile. Después de un periodo en que se ninguneó, se daba por sentado, algunos hablaban de crecer, hoy día todo el mundo habla de crecimiento y yo creo que esa es una condición necesaria muy valiosa para que, estoy con Pablo, tengamos un segundo impulso ambicioso. Sí, podemos hacerlo mejor, no nos merecemos estar pegados en el 2% que es mediocre, o sea, requiere una mirada de para allá vamos y para allá vamos. Y yo siento, al menos mi sesgo pesimista lo hace creer así, optimista, perdón, lo hace creer así, que hay un momento compartido de la importancia del crecimiento. Y eso es muy extraordinario, porque nos permite empezar a construir cosas y políticas públicas que podemos discutir en detalle, después tienen que ver con permisos, tienen que ver con tributación, tienen que ver con certezas jurídicas, y de otra índole tienen que ver con la agenda de seguridad. En todas esas áreas, si ustedes piensan, hoy día hay un acuerdo bastante amplio, y político y social, que ahora el desafío es materializarlo en reformas, en instituciones, es tomar esto que está dando vuelta y anclarlo en algo que sea continuo, que tenga una mirada de Estado. Y obviamente el sector privado es el sostén del crecimiento. O sea, quien quiera creer que el Estado es el que va a hacer que el país crezca como productor, yo creo que se equivoca rotundamente, pero sí tiene el rol fundamental de apalancar las políticas públicas que liberan los espíritus animales, los incentivos para que volvamos a crecer. Y dicho eso, una cosita pequeña. En la comisión Marfan que citaba el ministro, nosotros pusimos, yo le integré esa comisión, pusimos como una de las primeras medidas pro crecimiento el sistema político, que no era tema, ¿no? Hace un rato. Hoy día es tema. Y la verdad es que yo siento que todavía no le damos la importancia que tiene. O sea, las reformas que generan los incentivos para crecer, para invertir, pasan por el sistema político, y si el sistema político está bloqueado, fragmentado, es re difícil. Entonces, esa es la primera medida pro crecimiento, de verdad, de verdad, de verdad. Y a veces siento que en el debate no le damos la importancia que tiene. ¿Y en qué periodo de tiempo crees tú que es realista alcanzar tasas de crecimiento del 3 o 4%? Gran pregunta. Distingamos acá dos cosas. Uno es el crecimiento spot que un gobierno puede lograr, pero creo que la pregunta que nos estamos haciendo es el crecimiento tendencial, el crecimiento estructural. Y eso no se cambia en un gobierno, no es por la voluntad que vamos a pasar del 2 al 3 o al 4. El crecimiento a largo plazo requiere afectar variables reales, ¿no? Y las variables reales son las que afectan la innovación, el capital humano, la inversión, la productividad. Son un montón de palancas que son todas largas, son todas estructurales. Yo creo que es razonable, si uno continúa una senda de reformas estructurales en el gobierno que sigue. Hay cosas buenas que se han hecho en este gobierno, como el impulso a los permisos, por ejemplo. Yo creo que es posible, al cabo de un gobierno, cambiar la tendencia del 2% que estamos hoy día entre el 2,5 y 3, si es que realmente uno lo hace muy bien, y eso sería extraordinario. Y en un segundo gobierno apostar a algo más ambicioso, 3,5 o 4. ¿Ya? Entre medio puede que el crecimiento spot sea mayor que el 3, ¿ya? Pero el crecimiento que importa es el largo, no el spot. ¿Ya? Dicho eso, creo que una cosa importante a dejar instalada, no sé si Pablo comparte esto, pero aprovechando este buen momentum de que goza el concepto de crecimiento, la necesidad imperiosa que tenemos de salir de la zona del 2%, de tomar el upside de este piso de 2 al que nos hemos mal acostumbrado, tiene que ver con que definamos como un suerte de pacto de desarrollo bien jugado, bien ambicioso, que tenga un borde más o menos compartido. Porque si uno es capaz de señalizar que el país va para allá, por ejemplo, revalidando sus recursos naturales, el ministro lo hacía ver, eso no era un consenso hace 5 años. Y diciendo, bueno, pongámonos metas de producción ambiciosas en minería, que está pegado al cobre hace 20 años la misma producción. No podemos estar subiendo 10%, pero la producción de hoy día es la misma que hace 20 años. En los forestales, en los salmones, en la agroindustria, en el turismo, metas, Y tenemos un rayado de cancha compartido, y uno señaliza que hay una suerte de consenso político de que el país tomó la decisión de ir para allá. Lo que uno hace es señalizar un cambio de timón. Y ese cambio de timón tiene una ventaja extraordinaria que afecta a las expectativas hoy día. Entonces, la apuesta por el crecimiento largo se transforma, si uno hace una apuesta ambiciosa y creíble, en crecimiento corto. Y ahí entra en un círculo virtuoso. Entonces, por eso es que es tan importante esto, amarrarlo en serio, ser bien ambiciosos, tirar el tejo pasado, por así decirlo, y yo creo que se puede. Pablo, ayer también la candidata Carolina Toá hablaba también de crecer a un 4%.
¿En qué periodo, también, la misma pregunta que Ignacio en realidad, ¿en qué periodo de tiempo crees tú que es realista alcanzar un crecimiento del 3 o 4%? Mira, yo creo que acá hay dos puntos, tomando lo que mencionaba Ignacio recién. Una cosa es la visión que uno puede plantear de largo plazo, donde todos podemos estar de acuerdo que esto es importante, pero después está la micro del avance y del grind y la puja y bregar en el Congreso para que las cosas se vayan materializando. Por ejemplo, reforma de pensiones, ¿no es cierto? Hacía 10 años que sabíamos que teníamos que tener una reforma de pensiones. Tú participaste en buena parte de negociaciones del gobierno del presidente Piñera. Todo el mundo tenía claro más o menos los contornos de cómo tenía que ser esta reforma, pero si hubiese sido solamente por eso, al final no se llega, sino que tienes que empezar con la puja del día a día, ¿cierto? La gestión del día a día, la aprobación de proyectos chicos, medianos y grandes, y por eso creo que la discusión en el Congreso es como de primer orden. Ahí es donde se da el choque típico en democracia entre las visiones más macro y los intereses que se representan en el Congreso. Entonces, creo que tomarlo como horizonte de largo plazo, puede ser una administración, puede ser dos administraciones, es interesante como visión porque así tiene que ser, pero después hay que ser cuidadoso de empezar a lograr empujar esto y lograr materializarlo en proyectos concretos. Lo de permisología, por ejemplo, se discutió en el Chile Day y creo que fue bien interesante, por lo menos desde mi punto de vista, que estaba el ministro Grau, había 4 senadores, incluyendo Rojoedos, que estuvo en esta comisión. Y lo más interesante del episodio fue la voluntad de mover este asunto, de mover la pelota, ¿no es cierto? De que al final de cuentas, más allá de que tú quieras resolver el problema, tienes que ser capaz de moverlo. Y una discusión es, bueno, ¿por qué no se resolvieron todos estos 4 proyectos al mismo tiempo? Porque hay que pasar por el Congreso, hay que conseguir múltiples firmas de ministerios para que se alineen y por lo tanto es mejor empezar con alguna meta, digamos, concreta, que son, por ejemplo, los permisos sectoriales, y después seguir avanzando en una hoja de ruta que tome tiempo. Una segunda consideración que creo que es súper importante para, sobre todo, la política fiscal, que entiendo que nos vas a preguntar. ¿No? Eso es lo que viene, sí. Es que una cosa es la aspiración, que uno quiere crecer al 4, y el otro es el supuesto que tú tomas para definir tu política fiscal. Eso es algo que en Chile felizmente se ha preservado, donde por más que no tenga aspiraciones positivas, no las pones como supuesto para definir tus planes. Entonces, yo creo que, desgraciadamente, por lo menos en el corto plazo, tenemos que seguir considerando que esta economía tiene un potencial de crecimiento no inflacionario, de corto plazo, como se denomina, como de 2,5. Hoy día yo creo que el hecho de que la inflación esté bajando y la economía esté creciendo en torno al 2,5, sin desbalances macro evidentes, muestra que hoy día la economía puede crecer al 2,5 sin generar estos desequilibrios, y eso es lo que posiblemente acompañe un horizonte corto plazo para los próximos años. Entonces, cuando uno quiera definir políticas fiscales, tributarias, ¿cierto?, de planes sociales, hay que tomar eso como el balance de restricción, más allá que uno aspire, ¿cierto?, a llegar más allá a medida que va avanzando con los otros proyectos. Pablo, ya que quieres hablar de sostenibilidad fiscal, en un contexto de estrechez fiscal que hemos visto en el país y con un gasto público que se ha mantenido relativamente estancado como porcentaje del PIB en el último tiempo, ¿cómo se pueden compatibilizar las crecientes demandas sociales junto con la necesidad, obviamente, de consolidar las cuentas fiscales? Bueno, aquí la aritmética, hay un paper muy antiguo de un economista que decía la incómoda aritmética monetaria, ¿cierto? Hoy día tenemos como la incómoda aritmética fiscal. Creo que lo mencionó muy claramente el Consejo Fiscal Autónomo, que creo que ha sido una buena innovación institucional. Presentado Jorge Rodríguez en su última presentación al Congreso estos números que eran bien complejos, y fue bien duro. Pero yo creo que fue bien duro porque el Congreso es el que tiene que recibir el mensaje. Aquí el problema no es tanto el Ejecutivo, que tiende a ser más, por nuestra tradición, tiende a ser bastante con una lógica de austeridad, sino que el problema es que tienes que pasar el presupuesto por el Congreso. Entonces, de nuevo, el tema del sistema político creo que es bien importante. Y la aritmética fiscal acá creo que es bien evidente. Primero, nuestras metas fiscales son metas que nos hemos autoimpuesto. Yo creo que no es una meta fiscal que el Fondo Monetario nos puso, no es una meta fiscal que el mercado financiero nos está imponiendo, es una meta fiscal que nosotros mismos nos impusimos. Eso no le quita valor, porque cumplir con las cosas que tú te autoimpones es fundamental para ser creíble. Si uno no cumple las promesas que uno mismo da, bueno, hasta ahí nomás llegamos. En ese sentido, la meta de una deuda prudente, el límite de deuda prudente, 45% del PIB, creo que es razonable, hay que mantener ese límite de deuda. La idea de una consolidación
del balance estructural hacia una cifra más equilibrada de aquí a fines de la década es algo que razonablemente uno tiene que perseguir. Pero después la conclusión de todo eso es que el crecimiento del gasto público durante los próximos años no da más que 1 o 1,5 real. ¿Ya? Y eso es por la estructura tributaria actual. Entonces pensar que uno puede reducir incluso los impuestos en el neto y cumplir con estas metas simplemente no cuadra. Ya, simplemente no cuadra porque, de nuevo, hay que suponer que el crecimiento de la economía va a estar en torno al 2,5 en los próximos 2-3 años. No pensemos que vamos a mágicamente crecer al 4 y eso nos da un montón de holgura. No es así. ¿Te refieres a la baja de impuestos corporativos que se ha propuesto? O sea, la discusión y esto se planteó en el proyecto que tenía este gobierno, que obviamente es muy difícil hacer reformas tributarias en un año electoral. O sea, eso yo creo que el costo político de llegar a consenso es grande y por lo tanto lograr estos acuerdos es muy costoso para todas las partes. Pero la idea fundamental de que tenemos un impuesto corporativo que es alto, que hay que reducirlo y que eso hay que compensarlo con distintos tipos de otras medidas que lleven a que el paquete fiscal sea neutral, creo que es bien importante. Ahora, siempre se habla de austeridad, de tratar de que el crecimiento del gasto sea más bajo, pero ahí mi punto creo que es que tenemos que también ser realistas respecto a dónde están los espacios de, comillas, austeridad, dónde están los espacios para lograr recortar gastos. Hay veces que la gente muy de izquierda cree que las empresas están paradas arriba de un pozo de plata y que basta con cobrar impuestos y se recauda. Hay veces que gente muy derecha cree que el gobierno está lleno de grasa y que basta con cortar y no duele nada. La realidad en Chile es que ninguna de las dos cosas es cierta. El Estado de Chile no es un Estado disfuncional, sobredimensionado, como vemos en países, algunos países de la OCDE o algunos países de la región, sino que no hay tanto espacio para decir, acá se puede llegar y recortar. Y hay ciertas dimensiones donde, para que tenga efecto macroeconómico relevante, hay ciertas dimensiones de eficiencia, como se ha discutido con las licencias, ¿cierto? Que son claramente temas que se pueden mirar y se pueden profundizar. Se puede profundizar también, tratar de que acá se disminuya lo que Carolina denomina el fraude social, ¿no es cierto? Que es en el fondo la provisión de beneficios a personas que realmente no cumplen con los requisitos. Hay una pequeña, hay anécdotas de gestión, ¿no es cierto?, para tratar de recibir beneficios que no te corresponden. Esas cosas hay que tratar de controlarlas. Creo que el caso de la licencia ha sido muy evidente para mostrar que tenemos ahí tenemos un problema. Y si uno tiene que pensar en dimensiones a futuro por el lado fiscal, creo que también hay una realidad también importante, que es que la PGU, que todo el mundo cree que es una gran política, ¿cierto?, que es una política que se aprobó en los albores del gobierno anterior, del presidente Piñera, es una política que en lo grueso no tiene financiamiento. Entonces estamos con $9.000 millones al año, que suponiendo que no crece, ¿no es cierto?, que hay toda una discusión respecto a cómo se hace esta dinámica hacia el futuro, y eso es un problema. O sea, tenemos ahí realmente una brecha de financiamiento para la provisión de una política que todo el mundo está de acuerdo, que creo que hay que pensar. Se discutió en su minuto financiarla con las exenciones, que tú trabajaste mucho en ese minuto. Desgraciadamente, en las urgencias, ¿cierto?, de aprobación, finalmente quedó la zanahoria y no quedó el garrote, ¿no? Que típicamente ocurre con estos plazos. Entonces, creo que los desafíos fiscales son muy importantes y el espacio para simplemente creer que podemos crecer con el gasto público al 1,5 por 4 años, creo que es complejo. Porque hay demandas en salud que son muy obvias por el envejecimiento de la población, hay demandas en seguridad, ¿cierto? Y por lo tanto hay que tratar de pensar en esquemas que nos permitan que el Estado sea más eficiente, pero que también cumpla con estos compromisos que tenemos por el lado de la provisión de servicios. Ignacio, ¿cómo se responde a todas estas demandas sociales y con una estrechez fiscal? Yo creo que en este tema, igual que en el crecimiento, lo primero es, si uno se lo quiere tomar en serio, porque es serio, es muy importante, uno tiene que salir de las caricaturas y los eslogans así como que pensar que acá hay bala de plata, y que la pura voluntad, porque yo soy choro y soy más inteligente que todos los que me han precedido, voy a hacer lo que a nadie se le ocurrió, y voy a recortar el empleo público a la mitad y todas esas cosas que uno escucha, eso es basura. Eso es no tomarse en serio la discusión. Tuvimos un ejemplo en el país más desarrollado del mundo. Dodge fue un fracaso, un fiasco, completo. Y yo recuerdo la cantidad de personas bien pensantes que estaban enamoradas de ese programa y que hay que hacer lo mismo en Chile. Esto es difícil, esto es súper difícil. Entonces, tomárselo en serio, reconocer esa dificultad. Segundo, hay que reconocer que en materia fiscal, al igual que en crecimiento, tenemos un problema estructural
que rebasa a los distintos gobiernos. La verdad sea dicha, el déficit estructural de Chile es básicamente sistemático desde el 2012-2013 en adelante, todos los gobiernos. Se ha profundizado en el promedio de 2012-2013, digamos, hasta antes de la pandemia, era 1% del PIB de déficit estructural. En este gobierno sin crisis va a ser 2% del PIB, y podemos discutir las razones, pero se ha profundizado. Pero tenemos un problema que atraviesa todos los gobiernos, y súper obvio el problema. El problema es que comprometemos gastos contra ingresos que soñamos que vamos a tener, que somos optimistas siempre en el sesgo estimativo, y luego el gasto queda comprometido, pero el ingreso es más bajo. Entonces usted tiene un déficit, y eso se financia vía deuda, y es lo que hemos ido viendo. Entonces no estamos en una situación crítica de que el país esté cayendo, no. Los indicadores, cualquier país se lo quisiera. Pues la tendencia, como decía el ministro, es la preocupante. Esto es como el cuento de la rana. Está en el agua helada, feliz, se empieza a calentar un poquito, qué rica el agua, ¿no es cierto? Pero de repente llega un momento en que el agua sube de temperatura y la rana se muere. Eso es lo que hay que evitar. Entonces esto es un tema serio. ¿Qué hacer? Primero dar las malas noticias, o sea, acá hay que hacer el ajuste. Y eso no es popular, pero hay que decirlo pan, vino, vino. Porque las aritméticas no engañan y es lo mismo que pasa en cualquier casa. Si uno gasta más de lo que recibe, bueno, puede hacerlo por un rato, pero luego tiene un problema. Hay que evitar ese problema. Hay que contarlo tal cual. Segundo, hay que eficientar el gasto. Yo fui ministro y me tocó meterme harto porque era algo que me importaba mucho. Hicimos una gesta mejor gasto. Y es difícil, es difícil. Hay harto espacio, las horas extras, los viáticos, eso es lo como más fácil. El típico cuento del cierre de programa es mucho más difícil por dos razones. Número uno, porque la mayoría de los programas mal evaluados que uno puede como pensar en cerrar son chiquititos. De los 700 programas que hay en Chile, el 60%, unos 400, son de menos de 5 millones de dólares. Ustedes se imaginarán un programa de 5 millones de dólares, básicamente la plata se da en sueldo, ¿no? Entonces, como candidato que si yo tuviera el apoyo político, lo cerraría. Eso es imposible en la práctica. O sea, parlamentario, todos los sectores te hacen la vida imposible por tocar uno, porque cada uno tiene algún protegido. Pero incluso si lo hiciera, estos programas 5 millones de dólares, si los cerraran los 400 que acabo de mencionar, estamos hablando de un ahorro de 600 millones de dólares. ¿No? Es importante, no te mueve la aguja, no es la orden de magnitud que estamos hablando. Entonces, para decir que salgamos de esta idea como no, que acá hay que cerrar los programas mal evaluados y el problema está solucionado. Y termino con mi punto de fondo, que tú lo posabas, Pablo, de alguna manera. En todos los países la plata de verdad está en las áreas de seguridad social, todo, o en las áreas sociales. Está en vivienda, está en salud, está en educación y hoy día está en pensión. Ahí están las lucas de verdad. Y esas lucas ir a tocarlas es difícil, por razones obvias, ¿no? Yo creo que lo que uno debería hacer ahí, más que ir a recortar gastos, es fijar una trayectoria de reajuste de aumento, que sea mucho más lenta que la que hemos tenido. No es bajar, es definir un mecanismo de indexación que esto no suba con piloto automático a los ritmos que hemos visto, porque eso es insostenible. En salud tenemos una bomba de tiempo, solo crece y solo va a crecer por la sencilla razón de que somos más viejos, y ese gasto hay que contenerlo porque si no va a hacernos trampa al solitario. Y dar las malas noticias. Por último, Evelyn Matei ha dicho, y la han criticado harto, injustamente a mi juicio, decir que va a recortar 6.000 millones de dólares en los 4 años. Yo siempre lo que le digo es que se queda corto. 6.000 millones son 1.500 por año. Esos son 0,4 del PIB, más o menos. Eso se puede hacer absolutamente. Pero el desafío que tú tienes, con un déficit estructural que probablemente va a estar en torno al 2%, si lo quisieras llevar al 1% al final de los 4 años, es de 9.000 millones. Digo esto de nuevo para subrayar la complejidad, porque Pablo lo decía bien. Si yo dijera, voy a llevar el déficit estructural de 2% al fin de este gobierno, a 0 al final del próximo, eso significa en español que el presupuesto en términos reales tiene que crecer 0 cada año. Eso no existe, eso yo no lo he visto nunca. Si lo quiero llevar al 1, el presupuesto tiene que crecer al 1%, eso ya es súper exigente, requiere un acuerdo político más amplio. Es difícil, pero creo que es estrictamente necesario. Estamos muy a tiempo de corregir esta mala trayectoria. Si no lo hacemos, la vamos a terminar pagando mucho más caro mañana. Pues
Esa es la verdad. Y en este contexto, ¿es realista la propuesta de reducir impuestos corporativos sin comprometer la sostenibilidad fiscal? Es realista dependiendo del orden de magnitud y cómo lo compensen. Yo creo que bajarlo de 27 a 23, que es el promedio OCDE, 23,5 creo que es el promedio, depende de cómo uno lo tome, es factible, es deseable, es fundamental. Eso te cuesta esa reducción de 4 puntos, pongámonos en esos términos. Te cuesta 0,6 del PIB en términos brutos, 0,4 del PIB en términos netos si uno tiene el efecto inversional y en crecimiento, y por lo tanto recaudación. 0,4 del PIB son 1.500 millones de dólares, plata, ¿sí? Y yo creo que naturalmente tiene que ser compensado, las finanzas no dan para otra cosa, y el candidato número 1 a refrendar con fuerza, y a decirlo tal cual, digamos, el Congreso, son seguir eliminando exenciones, se quedan hartas exenciones. Son políticamente complejas, pero acá hay que decir, usted quiere una baja que beneficie a todas las empresas por la vía de eliminar los privilegios de unos pocos. Yo soy partidario de eso completamente. Y a lo mejor el Congreso dice otra cosa, pero no nos engañemos entonces y pidamos bajas de impuestos, porque la plata tiene que salir de alguna parte, ¿no? Es deseable hacerlo y es fundamental hacerlo. Y yo creo que en las exenciones hay un camino donde queda harto por recorrer, hay harta plata, no tiene ninguna justificación ni la renta presunta hoy día, ni una, cero. Ni para el pequeño minero, ni para el transporte, ni para la agricultura. No. Siglo XXI estamos, ¿no? El del diésel de los camioneros, peludísimo, pero hay que ponerlo arriba de la mesa. Y todo eso es harta plata que podría beneficiar a muchos, eliminando los privilegios tributarios de unos pocos. Y... Sobre ese ¿querés? tema es súper Adelante. interesante porque si uno mira la historia de los países que recaudan y su nivel de avance, lo más difícil que le encuentran los países, tú te das cuenta en muchos países de Centroamérica, en África, lo más difícil es cobrar el IVA, porque la primera etapa, ¿cierto? Después es cómo lograr un sistema de recaudación del impuesto corporativo que sea relativamente eficiente. Segunda, y la última barrera, ¿cierto?, es cómo hacer estas exenciones que tú mencionas y el impuesto a la persona. Creo que acá... Claro, esa es la principal, ¿no? También, y tú hablas de estos temas y uno dice aquí hay un desbalance entre lo que pagan las empresas y las personas y nadie quiere pagar impuestos, ¿no es cierto? O que tienen regímenes especiales. Entonces, creo que ahí también hay puntos que hay que pensar y discutir porque en la práctica creo que la realidad es que en el Congreso, donde todo esto va a discutirse, si tú planteas que el crecimiento del gasto para los próximos 4 años va a ser 1% real, simplemente los votos no van a estar. Yo creo que esa es la realidad. Nos vamos a encontrar con una restricción, con la mezcla entre la restricción política y la restricción fiscal que van a estar confluyendo y nosotros no queremos que ninguna de esas se rompa. Entonces eso requiere un poquito de creatividad en cómo se gestiona esto políticamente, donde algunas de las cosas van a tener que reflejarse con quizás también discutir incrementos de impuestos en el neto, porque simplemente hacer un ajuste de gasto, básicamente las magnitudes no cuadran, sobre todo si queremos preservar los programas sociales que se han ido instalando en los últimos años. Es que también es verdad que en la última década y media, en Chile se ha configurado una suerte de estado de bienestar que no existía antes. Pero no ha habido el correlato del esfuerzo de todos los chilenos para financiar ese estado de bienestar y eso nos está trayendo a esta situación de estrechez y de situación más complicada para adelante. Ya. Y Ignacio recién hablaba que uno de los principales componentes del gasto público precisamente es salud, pensiones, temas que en realidad no se pueden hacer recortes de gastos. ¿Cuáles crees tú que en el próximo ciclo político deberían ser los focos donde se ponga prioridad al gasto público? Mira, creo que aquí hay un test muy evidente y bastante ácido en el muy corto plazo, antes del próximo gobierno, que es cómo es la discusión para las medidas correctivas que está planteando Hacienda para los 1.500 millones, que de cierta forma calza con lo que dijo el CFA, calza con lo que dice Evelyn, ¿no es cierto?, calza con lo que se está proponiendo hoy día, se podrán discutir qué cosas, cómo llegamos a esos 1.500 millones, pero 1.500 millones por año, partamos por ahí. Entonces, esto se está planteando para el presupuesto de este año y el segundo test ácido es la discusión presupuestaria para el próximo año. El año 2021 hubo un test ácido muy importante y aquí hay que reconocer lo que gestionó Rodrigo Cerda como ministro de Hacienda, que el IFE universal efectivamente fue transitorio.
y se legisló un presupuesto con una disminución del gasto real de 25% para el 2022, que después el gobierno de Boric la cumplió. Hoy día tenemos que discutir luego qué pasa con el presupuesto del próximo año. Y ahí, más allá de la voluntad del Ejecutivo o de los liderazgos que están en el ciclo electoral que nos convoca, la pregunta es cómo se conduce esto en el Congreso y si el Congreso es capaz de plantear un presupuesto 2026 que incluya cierta austeridad en la dinámica del gasto público. Yo creo que ese es un test muy evidente de lo que se viene por delante. Porque claro, uno puede tener ideas, proponer planes, pero después hay que ir al Congreso y conseguir los votos. Acá no se puede gobernar por decreto. ¿Coincide, Ignacio? ¿Qué Total. esperas para el próximo presupuesto? No, totalmente. De hecho, el Congreso, el habitual es que uno llegue con un presupuesto de 100 y la presión sea que te lo sube, y el rol de uno como ministro es contenerlo. Fue súper inédito el año pasado que el presupuesto bajara. Básicamente porque los senadores dijeron que teníamos un desbalance, los números no cuadran, y yo no había visto nunca eso, pero vamos a tener que empezar a acostumbrarnos a eso, y yo creo que es deseable, y por lo tanto el llamado también es al Congreso, porque las presiones de gasto están ahí. Quiero decir dos cositas chicas, importantes. Una, sobre lo fiscal. O sea, Chile tiene un lujo de regla fiscal, ¿no? Con todo lo que les he contado, que tenemos déficit sistemático y todo, sigue siendo una institucionalidad muy sólida, con un Consejo Fiscal Autónomo que ha hecho una pega increíble, ¿no? Que básicamente le soplan la nuca al ministro de Hacienda, esa es su pega. Y claro, el ministro se podrá enojar que son un poco duros, pero el día que sean amiguis tenemos un problema. La pega del presidente del Consejo Fiscal Autónomo no es ser amigo del ministro de Hacienda, al contrario, diría yo. Pero fíjense que uno de los problemas que tenemos, yo creo que este es el objetivo de política que deberíamos tener a la vista en materia fiscal, más que fijarse metas imposibles, de decir, no, que nosotros vamos a volver al equilibrio estructural, que es lo que nos encantaría, obvio. Creo que lo que uno tiene que hacer es retomar el anclaje y la credibilidad de la regla, que es lo que se ha ido perdiendo. Cuando tú incumples lo que prometes sistemáticamente, esa regla pierde credibilidad. Y el anclaje fiscal pierde valor, ¿no? Entonces, ese es el problema para mí de fondo. Tiene mucho más sentido el próximo gobierno comprometer una reducción del déficit que sea cumplible y lograrla, que comprometer algo que suene muy rimbombante, pero que una vez más no se cumpla, porque si no, es la mejor manera de ir echándose las reglas. Las reglas tienen sentido en la medida que se cumplen, si no, son cualquier cosa. Y lo que decía Pablo, nosotros, o sea, creo que en el debate en que estamos, no sé, es como el momento de poner arriba de la mesa las verdades incómodas en todos los planos. O sea, dejémonos de tonteras en materia de crecimiento, vamos por todo para adelante. Tema de la permisología, nadie discute los permisos, la regulación es fundamental, pero lo que se pide es un ecosistema que sea predecible, que sea expedito, que no sea discrecional y que tenga un buen estándar de permiso regular, indudable. Entonces, hoy día estamos en un buen camino hacia allá, avancemos hacia allá con todo. Y es muy bueno que se reconozca eso, pero en materia fiscal, ¿cuál es la verdad incómoda del puerto de una catedral? Sí. O sea, queremos todos los beneficios sin poner plata, lo que tú decías. Está en la naturaleza humana. Y la verdad del puerto de una catedral, lo dijo el proyecto Puente, y es algo que muchos hemos repetido hace rato, necesitamos plata, pero como no nos atrevemos a afrontar dónde está el problema de recaudación, que es que la base contributiva de las personas es muy estrecha, 3 de cada 4 chilenos están exentos de pagar cualquier impuesto personal a la renta, y de los que pagan los primeros peldaños son muy, muy bajitos, ¿ya? Comparado con cualquier país. No recaudamos por ahí. Entonces, cada vez que necesitamos plata, ¿vamos a dónde? A los sospechosos de siempre. ¿Por qué tenemos el impuesto corporativo en 27? Por eso, porque sabemos que tenemos que hacer esto, pero el costo político de ir a subirlo, aunque sea un peso a 3 de cada 4 pesos de la persona de la población, es inviable. En cambio, agarrarse con un puñado de empresas es menos gravoso y nos pasamos de largo. Pero entonces, si no reconocemos ese hecho, por difícil que sea políticamente, nos vamos a seguir haciendo trampa en el solitario, poner impuestos donde genera daño para la inversión y para el crecimiento, o comprometer gastos sin financiamiento, lo cual es fatal para los países. Entonces, yo creo sinceramente que es el momento de al menos plantear una ampliación de base muy gradual, muy poquito a poquito. Bastaría tan solo con que los tramos del global complementario, en lugar de ajustarlos 100% por inflación, los ajustáramos, por ejemplo, por 2/3 de la inflación.
Ese mínimo cambio hace que en 10 años tú recaudes 1,5 puntos del PIB. ¿Mm? Y es como necesario, porque como tú dices, Pablo, hemos comprometido una serie de gastos permanentes que es imposible borrarlos. O sea, ¿quién va a bajar la PGU? El riesgo es que suban, ¿no? Y que solo van a subir, y en salud solo va a subir el gasto. Entonces, ojo con eso. Yo creo que esa es la mirada que necesitamos, poner las verdades incómodas arriba de la mesa, porque si no, nos llenamos de trampas solitarios, nos autoconvencimos de cuestiones que no son, y después nos arrepentimos y le echamos la culpa a otros. Y tengo una última pregunta, los voy a llevar a otra área, porque uno de los desafíos estructurales del país es elevar el crecimiento potencial en un contexto de baja productividad, donde además la población está envejeciendo y se están adoptando rápidamente nuevas tecnologías como la inteligencia artificial. A esto hay que sumar además el alza de los costos laborales con la reducción de 40 horas, el aumento de las cotizaciones previsionales y el alza del salario mínimo. En ese sentido, ¿cuáles creen que son los ajustes que se deben hacer al mercado laboral para lograr una reasignación que sea eficiente de recursos, fomentar la formalidad y además lograr mayor flexibilidad, pero sin costos para la protección social? Pablo. Todo en uno. Para la última pregunta, que nos queda poco tiempo. Pero mira, brevemente, creo que acá hay como dos principios que son importantes. El primero es que los economistas sabemos que las cosas tienen costos y tienen beneficios. Entonces, creer que hay beneficios sin costos es un poquito iluso, ¿no? Entonces, han habido un montón de medidas, como las que tú mencionaste, algunas con mayores costos que los beneficios, mayores beneficios que los costos, podemos discutir, cada cual tendrá sus preferencias, pero el espacio para adelante está más limitado, yo creo que indudablemente está más limitado respecto a lo que puede ocurrir con, por ejemplo, el salario mínimo. Hay que esperar a que el salario mínimo sea capaz de crecer en ritmos similares a lo que crece la economía como un todo. Si la economía crece, eso da espacio para remuneraciones o empleo, no remuneraciones más empleo. Hay una combinación de estas dos cosas que hay que cuadrar. Entonces hay que tener ojo para adelante. Lo segundo como principio es que acá siempre pensamos en la economía a veces como una cosa única, y en realidad es un montón de empresas. La economía es un montón de empresas y un gobierno, ¿cierto? Y personas que están involucradas en todo esto. Y para eso entonces hay que dejar que las empresas crezcan. Si las empresas crecen, pueden crear mejores oportunidades de empleo. Esta idea, por ejemplo, de que en un minuto se discutía de que el salario mínimo, las pymes se ven afectadas, entonces hay que subsidiar a las pymes para que paguen el salario mínimo y vamos a subir los impuestos para que esto... Entonces te das cuenta que hay una especie como de lógica que no cuadra nomás. Entonces hay que tener una forma de fomentar a que las empresas se formalicen, a que las empresas crezcan, y eso inmediatamente te va a también generar mejores oportunidades de empleo. Creo que la lógica de pensar en empresas que crezcan permite también enfrentar la situación de empleos que se formalizan. Porque si las empresas se quedan chicas, el empleo siempre va a ser informal. Es como casi sine qua non. Empresa chica emplea gente por el lado, no crece, no ve oportunidades, lograr incentivar eso. Ahí hay temas tributarios, por ejemplo, la discusión tributaria que mencionó Mario Marcel, donde, claro, estaba esta idea de que el impuesto de primera categoría está mucho más bajo para las pymes. Bueno, si el impuesto de primera categoría es mucho más bajo para las pymes, ¿cuál es el incentivo de dejar de ser pyme? ¿Cierto? No, que más bien es como te da el incentivo incorrecto. Creo que hay que pensarlo en esos términos y justamente tratar de que también está de boga un poco la idea de la negociación colectiva, ¿cierto? Hay un proyecto que está por ahí. Creo que hay que también pensar más bien en el futuro de cómo logramos hacer una dinámica que permita que en el proceso de negociación colectiva se fomente la formalización, el crecimiento, la adopción de productividad, el crecimiento de las empresas. Ese debe ser el foco más mirando al futuro que estando con lógicas más de antes, ¿no es cierto? Y claro, no es fácil, hay que pasar por el Congreso, ¿cierto? Siempre hay que pasar por el Congreso, eso no es obvio, pero creo que el camino va por ahí. Entonces, no es que el empleo crezca solo, hay que hacer una forma de visión del crecimiento de la economía basado en empresas que van también creciendo, que puede llevar a fomentar esta situación. Ignacio. Mira, yo creo que hay... O sea, primero constatar que el mercado laboral, el empleo, es como bien ausente en el debate, y es como quizás la parte, la consecuencia más importante de la política económica. Es tan ausente que nosotros hemos normalizado casi el tener una tasa de desempleo estructural en torno al 8% en promedio. Desde la crisis subprime, que estamos entre 7,5, ahora estamos bien arriba del 8, y nos suena como normal. Si lo normal debería ser la mitad, 4.
Eso es lo que deberíamos aspirar. O sea, cada punto de desempleo son 100.000 personas sin pega. Es dramático, ¿no? Yo creo que tenemos un mercado laboral, una regulación laboral muy rígida. Yo creo que llegó el tiempo de ayornarla a los tiempos. Este es un siglo que va rajado con un montón de cambios. Las empresas cambian, se mueven, cambian de sector, hay nuevos actores, nuevas tecnologías. O sea, eso requiere adaptabilidad. Esa es la palabra clave, y la regulación tiene que adaptarse al contexto, siendo mucho más adaptable, valga la redundancia, en jornadas, ¿no es cierto?, en funciones. Eso no implica desproteger al trabajador, como típicamente se hace ver. De hecho, los propios trabajadores, hay estudios que dicen tienen una demanda creciente por adaptabilidad, por poder repartir su jornada, por poder tener periodos de descanso distintos, en fin, ¿no? Yo creo que ese es el gran desafío, ¿no? Cómo tú metes adaptabilidad y logras señalizar que eso no es una desprotección del trabajador. Iría a un esquema de adaptabilidad pactada, darle mucho más espacio a las empresas y a los trabajadores para que negocien un montón de cosas que hoy día están rígidas en el Código del Trabajo. Creo que esa es la primera. En esa misma línea, ya se ha hablado, Proyecto Puente lo ha planteado también, creo que la indemnización por año de servicio, como nos lo recuerda la OCDE hace no sé cuántos años, ya perdí la memoria, es una rigidez gigante para la empresa, para el trabajador, es francamente mala política, y hay que hacer algo ahí. Ya que estamos hablando del empleo, creo que definitivamente llegó la hora de hacer algo con el empleo público, no da más, yo lo he insistido tantas veces, es difícil, pero hay un mejor momento, nuevo estatuto administrativo, algo parecido al Código del Trabajo, contrato indefinido con indemnización, con evaluaciones de verdad, no el fraude que todos sabemos que existe, porque díganme que no es un fraude, algo donde con probabilidad 1 cada año prácticamente el 100% tiene máxima evaluación. Eso es un fraude institucional y lo toleramos hacia vista y paciencia, ¿no? Es perfectamente legal, pero perfectamente fraudulento. Así que te diría que eso respecto al empleo, pero yo no quisiera terminar esta sesión, porque a lo mejor quedan un poquito deprimidos la audiencia. Yo quiero darle una mirada optimista, pero yo estuve en Londres la semana pasada, me reuní con muchos bancos de inversión, y es increíble como nadie es profeta en su propia tierra. Afuera hay un outlook sobre Chile mucho mejor que el que uno tiene. Y hablando sobre eso, yo les decía, y que es cierto, de verdad lo creo, se los dejo pensar a ustedes a ver si comparten esta reflexión. Yo no tengo registro en mi memoria más reciente, por lo menos los últimos 15 años, donde estemos en un momento donde en principio tenemos arriba de la mesa más consensos relevantes de cara al desarrollo futuro. Piensen en lo siguiente. Yo les dije, el crecimiento como concepto está de vuelta, dejó de ser palabra pecaminosa, por el contrario. La permisología completamente instalada. Uno podrá discutir la velocidad, pero la dirección del cambio, fíjense en las candidaturas, está. Tema de seguridad, un dato, por convicción o conveniencia, pero no importa, esa agenda está ahí y llegó para quedarse. El tema fiscal, que hablábamos recién, solía ser tema de técnico. Bueno, en Chile somos tan ñoños que durante las vacaciones, en febrero, se transformó en tema de discusión de la ciudadanía a propósito de la desviación del déficit y las platas de Corfo. Esa es una ñoñería buena, habla bien de nuestra fomedad, esa es una buena fomedad, ¿no? Y por último, el tema de los recursos naturales. O sea, hace 5 años era el anti-extractivismo lo que la llevaba. Y hoy día parece haber bastante acuerdo que en este paraguas de energías renovables, minería metálica, no metálica, bosque, salmón, agroindustria, turismo, tenemos una palanca de desarrollo extraordinaria, si de verdad queremos hacer política pública que apalanque el desarrollo, es decir, que aumente la producción en esas áreas. Eso tiene que ver con permisos, con impuestos, lo que hemos hablado. Pero ese paraguas de 5 consensos, y quizás hay más, está arriba de la mesa. Eso es extraordinario. Y yo creo que sobre eso hay una gran oportunidad de construir. Yo creo que cuando le decíamos al principio con Pablo, esta mirada más de largo plazo, de reformas estructurales que son duras, que son trabajosas, pero es la única forma. Yo de verdad siento que como nunca tenemos una oportunidad de avanzar ahí, no va a ser fácil, pero está. Condición necesaria, pero no suficiente. Bueno, muchas gracias por acompañarnos hoy.
Nos vamos con este mensaje optimista porque, claro, la economía ya, el tema económico ya no solo es tema de los economistas, sino que ha permeado al mundo político y es tema de campañas presidenciales. Vamos a seguir escuchándolo probablemente de aquí a las elecciones. Así que muchas gracias por acompañarnos hoy en este día lluvioso y gracias por acompañarnos también a quienes están viéndonos desde el streaming en latercera.com. Adiós.